las tenencias que se van a deshacer de fondos comunes creo que va a tener una incidencia importante por el tema impositivo y también por el hecho de en qué van a reinvertir esos fondos. Me imagino los que salen del LEVAX irán a títulos en pesos y con eso generará también una suba de los precios y una caída de los rendimientos de los activos en pesos, ya que va a haber una gran demanda focalizada en un periodo corto de tiempo. Por ahí es bastante vertiginoso el cronograma de salida que tienen, por ejemplo, en el tema de fondos comunes de inversión que invierten en el LEVAX. ¿Qué vamos a ver? Balances de junio de 2018 con deterioro en el resultado financiero. Para mí creo que no era el momento todavía para apuntar a eso. ¿Necesita asegurar su patrimonio? Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. Te manejas tan bien que tenemos el mejor seguro para tu auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Un tema de mucha actualidad el de hoy, ¿eh? Yo muy bien, pero el mercado no está muy contento porque hubo una norma muy importante que ha impactado fuertemente lo que es el esquema de inversiones, prohibiendo y limitando a futuro lo que es las tenencias en LEVAX, las letras del Banco Central. Vamos a estar hablando del tema del momento. La semana pasada te anticipábamos algo. Hoy fuimos a consultar a dos especialistas. Leonel Moure, socio de Deloitte, y Eduardo Basile Cairo, un asesor financiero especializado en seguros. A ver, para entender un poquito, ¿cuánto invierten las compañías? Solamente en LEVAX, ya sea en forma directa o a través de fondos comunes, el 40% de todas las inversiones LEVAX, recordemos, alta rentabilidad y mucha liquidez. Y también de dónde venimos, ¿no? Pues estamos hablando de un sector asegurador que tiene un déficit técnico menor al 30 de junio de este año respecto del anterior y un resultado financiero que viene cayendo, una tendencia que difícilmente se va a revertir. Y esto justamente va a impactar fuertemente en el resultado financiero. Vamos a ver justamente con los especialistas, primero, cuáles son los cambios regulatorios de esta norma que impacta fuertemente. Entre muchos cambios, puntualmente en la primera parte de la entrevista, LEVAX y fondos comunes. Sí, en fondos comunes de inversión, mucha información que quizá no se habló tanto, pero quizá es el tema más delicado, no solamente focalizarse en inversión en LEVAX, sino el tema de las LEVAX que están dentro de los fondos comunes de inversión. También analizan justamente cuáles son para ellos los objetivos de estos cambios y también el espíritu de la norma y obviamente el impacto en el mercado asegurador. ¿Te parece? Arrancamos entonces este primer bloque con Leonel Moure y con Eduardo Basile Cairo. Al día de hoy seguís teniendo un mercado que está perdiendo técnicamente unos 10-12 puntos, sobre todo impulsado por autos, al mercado de patrimoniales, y está teniendo una rentabilidad financiera que en general fue, no recuerdo exactamente el número, pero está en torno del 20 y pico %. Es una rentabilidad financiera bastante buena y eso te da un resultado, te diría en general, de equilibrio o levemente por arriba, ¿no? Es decir, se está manteniendo, está teniendo un resultado que le permite mantenerse quizás unos puntos por encima de lo que sería una rentabilidad de equilibrio con inflación. Hoy las LEVAX es el instrumento principal que tiene por lejos cualquier aseguradora, cualquier cartera de una aseguradora. Hasta te diría, es difícil medir realmente cuántos tienen, porque algunas las tienen en forma directa y otras las tienen a través de fondos comunes, ¿sí? Con lo cual te diría la tendencia, más allá de que no la podamos medir, es muy significativa, ¿sí? Se tomaron dos medidas. Una te diría prospectiva, cuando las compañías de seguros tenían, las que tenían ya LEVAX tomadas hasta el 17 de noviembre, que es cuando salió la norma, pueden seguir manteniéndolas, no tienen que salir a liquidarlas, ¿sí? Pero tienen la imposibilidad de no comprar nuevas. Cuando esto lo ves en temas de los fondos comunes, ahí la situación ya se complica, porque el cambio implica
Vos antes podías comprar cualquier fondo común, en la medida que esté autorizado por la CNB, era computable y lo podías conseguir en las relaciones técnicas. Ahora lo que se te pide es que el activo subyacente que conforma los fondos comunes, es decir, aquellos activos en los que invierten los fondos comunes, también sean computables. Y esto establece una computabilidad decreciente hasta llegar a 0 en marzo. ¿Sí? Sí. Te diría que ese para mí es el punto principal por dos razones. Las compañías de seguros invierten en fondos en los cuales esos fondos invierten las compañías y otros inversores, con lo cual el fondo no se va a ajustar a la compañía de seguros, con lo cual probablemente la compañía de seguros tenga que salir. Si las compañías de seguros tienen que salir de los fondos, eso tiene otro efecto, que es que se le va a disparar los impuestos. Vos pensás que las compañías de seguros pagan impuestos sobre las rentabilidades de los fondos comunes cuando realizan o venden las tenencias. Con lo cual, si tuvieran que salir a vender las tenencias en fondos comunes, ya que estos fondos no se pueden adecuar a los porcentajes que pide la superintendencia de acá a marzo, y después de marzo no tener LEVAX, eso implica que las compañías o bien se van a tener que quedar con esos fondos y no computarlos en relaciones técnicas, que no siempre es viable, o se van obligados a salir. Al salir van a tener que pagar el impuesto como consecuencia de tener que haber realizado una ganancia de mucho tiempo, con lo cual eso también los va a perjudicar. Las tenencias que se van a deshacer de fondos comunes creo que va a tener una incidencia importante por el tema impositivo y también por el hecho de que en qué van a reinvertir esos fondos. Salen del LEVAX más tempranamente, inclusive en muchos casos antes del vencimiento, y van a tener que buscar otro destino. En ese caso, probablemente, teniendo en cuenta que estamos hablando de un mercado financiero relativamente chico, ese destino probablemente sean títulos públicos en pesos, ¿no? Claro. Porque hoy por hoy la mayoría de las compañías están invirtiendo en pesos, teniendo en cuenta que todos los activos en dólares no se espera una revalorización, por lo menos de acá a un año, con lo cual vas a ver tenencias en pesos. Me imagino los que salen de LEVAX irán a títulos en pesos, y con eso generará también una caída una suba de los precios y una caída de los rendimientos de los activos en pesos, ya que va a haber una gran demanda focalizada en un periodo corto de tiempo. Eso va a perjudicar de alguna manera la rentabilidad de las compañías de seguros. Por ahí es bastante vertiginoso el cronograma de salida que tienen, por ejemplo, en el tema de fondos comunes de inversión que invierten en LEVAX. Las compañías son algunas muy proclives a suscribir fondos comunes de inversión porque les aporta una cuestión de simplicidad bastante sustanciosa en cuanto a la operatividad de llegar al instrumento. Y en lo que respecta a la inversión propiamente dicha y a quienes lo han hecho de manera directa, aquel que tuvo la visión de suscribirlas de más largo plazo va a poder conservarlas hasta el momento del pago. Lamentablemente no va a poder seguir captando ese rendimiento. Obviamente que va a haber un incremento en la tenencia de plazos fijos. Pero lo que llama la atención en la norma es que, siendo que la LEVAC cuenta con unos atributos de inversión que es solvencia, rentabilidad y liquidez, se haya dejado de lado, bajo el argumento principal de que hay que acompañar la vida de los pasivos con los activos que los respaldan. No sé, para mí creo que no era el momento todavía para apuntar a eso. Sí, internacionalmente se hace eso, pero todavía no estamos, nuestra economía no está en los niveles internacionales de inflación, tasa y recuperación que debería tener para que esto pueda tener un mejor sustento y sea bien visto y bien recibido por el sector de las compañías. Y mucho menos nuestro mercado de capitales, que de hecho se está buscando reformarlo, con lo cual tampoco tenés un mercado de capitales donde podés ir a refugiar tus inversiones. El sector asegurador es el principal actor en el sector financiero, ¿sí? Por lo tanto, el mercado de capitales nuestro hay que desarrollarlo. Ya sabemos que para que haya desarrollo tiene que haber inversión y para que haya inversión tiene que haber ahorro. Las cosas al revés no se dan. El principal problema que enfrentan las compañías es el tema de los pasivos, y los pasivos se mueven con disparidad, con mucha disparidad. Los puntos de incapacidad y de valor vida que se fallan
son muy disímiles en todo el territorio nacional. En algunos casos se le aplican valores de valor de punto de incapacidad y valor vida actualizados. A esos valores, a su vez actualizados, se les aplica tasa activa y en algunos otros casos es tasa activa más un plus. Entonces, la compañía tiene que machear toda su estructura de inversiones con esos pasivos que corren a ritmos muy diferentes y es por eso que necesitan de esos rendimientos. No en vano, de las 20 patrimoniales líderes, solo 4 tienen resultados técnicos positivos. Te diría que hoy por hoy no hay tantos instrumentos que den una rentabilidad que le permita tener ese mantenimiento del capital. Y en cuanto al plazo, yo te diría que sí, las compañías de seguros patrimoniales pueden invertir en un plazo mediano una parte de sus reservas, ¿cuál? La que está vinculada principalmente con responsabilidad civil, que es la que tiene plazos más largos. En general estás hablando de la reserva de juicios, ¿sí? Pero ese plazo más largo puede ser hasta 7, 8 años, pero tiene que ser una duración, te diría en general, de 4 años aproximadamente, ¿sí? Que le permita más o menos calzar con su cartera. Algunos siniestros estarán vinculados con 6, 7 o 10 años, no mucho más que eso. Pero no estás hablando de inversiones a largo plazo, estás hablando en general de inversiones a mediano plazo y de una parte de la cartera, de que esa parte de la cartera tenga un desarrollo de 7 a 10, 12 años, no mucho más que eso, ¿sí? Sí. Te diría que las compañías de seguros, en promedio, si vos promediás todos sus pasivos, tendría que estar invirtiendo a una duración de 4 años en promedio, con algunos instrumentos que vayan a 10, 12 años y otros que sean más de corto plazo. Con lo cual la LEVAC siempre te viene bien, porque vos tenés una gran parte de los siniestros que están calzados con obligaciones que vencen los 3, 4, 5, 6 meses, y eso sí te viene bien calzarlos con instrumentos como la LEVAC. Es una pena no tener esa opción adicional para que las compañías puedan invertir, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Balances de junio de 2018 con deterioro en el resultado financiero y cuando sea el balance de junio de 2019, la norma ya va a estar en pleno funcionamiento y obviamente si no surgieran otros instrumentos que pudieran compensar ese rendimiento que genera la LEVAC, vamos a encontrarnos con un deterioro también en los resultados financieros en junio de 2019, ¿no? Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y los espanta de abajo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen, porque siempre me dice, vos podés todo, y nunca se cansa. Y con él puedo todo, porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo siempre. Segundo bloque de 100% seguro. Seguimos analizando lo que es los cambios en materia de inversiones que ha generado realmente un cimbronazo en el mercado asegurador. Ya hablamos de qué es el impacto en LEVACs, que es el tema que realmente todo el mundo ha hablado, pero hay que tenerse también en otros cambios de norma, entre ellos, por ejemplo, en materia de inmuebles. Así es, muchísimo malestar ha provocado esta norma, sobre todo también en lo que hace a los plazos, ¿sí? En los cuales hay que estructurar todos estos cambios en materia de inversiones. Por lo tanto, queremos saber cuál va a ser la reacción del mercado y sobre todo lo que hay que saber en función de instrumentos con tanta rentabilidad como es el caso de las LEVAC, hacia dónde van a ir o hacia dónde pueden ir los fondos de las aseguradoras. Totalmente. Y atención productores, atención asegurados. También la pregunta es, ¿esto puede impactar y tener consecuencias en la solvencia del mercado, en las tarifas que por hoy uno paga en materia de seguros? Es una pregunta muy importante. Así es, y es una de las tantas preguntas que le hicimos a los dos invitados del día de hoy con los cuales continuamos hablando. Leonel Moure y Eduardo Basile Cairo.
En lo que respecta a la titularización de deuda de los municipios se van a tener que poner muy en forma para poder seducir al sector asegurador con rendimientos que se ajusten a lo que el sector necesita y calidad crediticia. Obviamente esto es una oportunidad para todas las calificadoras de riesgo. Yo soy intendente, quiero sacar un producto financiero al mercado, voy a tener que hacer que mi municipio sea auditado, sea calificado, ir a la CNB, armar los papeles para poder emitir un título de deuda, y eso va a resultar bastante atractivo. Después veremos en la práctica qué grado de éxito tiene, ¿no? La norma también tiene diversas modificaciones en materia de inversión en inmuebles. ¿Algún comentario al respecto? ¿Algo que haya que tener en cuenta? Mira, te diría que lo que se hizo fue diversificar lo que era el criterio. Vos antes tenías un criterio unificado de todo tipo de inmuebles, y ahora lo que se fijó son dos criterios. Uno para inmuebles destinados a rentas y otro para inmuebles de uso propio, ¿sí? Con lo cual, si son inmuebles de uso destinados a rentas, te diría que los límites fueron muy superiores, ¿sí? Inclusive se extendió lo que eran los límites anteriores a lo que sería renta, bienes destinados a rentas. Para lo que es bienes destinados a uso propio, te diría que ahí es donde está principalmente la restricción, y ahí sí se redujeron los límites destinados a inmuebles para uso propio. El tema de inmuebles, te diría que si estamos hablando de una compañía que tiene inmuebles destinados a la renta, probablemente esté en una situación mejor, pudiendo computar más inmuebles de lo que tenía antes. Si era una compañía que estaba más concentrada en inmuebles de uso propio, con sucursales propias, con inmuebles destinados a su uso, te diría que esa probablemente esté en una situación peor bajo esta nueva normativa, ¿sí? Me parece razonable que haya límites a los inmuebles, quizás el 10% o el 5%, dependiendo de qué relación técnica tomes, para invertir en inmuebles me parece un poco bajo, sobre todo porque estás cuestionando el modelo operativo de las compañías. Si una compañía decide tener sucursales propias con inmuebles propios, me parece que debiera poder hacerlo, ¿sí? Si estás hablando de una compañía que quiere tener una red de inmuebles propios, sucursales propias, o tener centros asistenciales, si estás hablando de una compañía de riesgo de trabajo, me parece que debieran poder computarlo, ¿sí? No debiera incidir en el modelo operativo este tipo de decisiones, ¿no? En la norma, a mí, esto es algo personal, creo que lo que se debería hacer desde superintendencia, con un programa ya a más largo plazo, que no tendría que ser menos de un lustro y no mayor de 10 años, es dejar de ver al inmueble como una inversión, ¿sí? Creo que nosotros necesitamos aseguradoras sólidas, pero que tengan liquidez y rentabilidad. Y por el lado de los inmuebles yo veo que hay ciertas dificultades para comercializarlos. De hecho, la norma lo dice, que si es para venta no lo puedes tener más de un año como inversión, y que si es para renta no más de 5 meses de mora en el pago de los alquileres. En un mundo, tratando de prever un mundo donde la tecnología cada vez es más intensiva, cada vez las aseguradoras van a necesitar menos inmuebles para sus cuestiones operativas, y a su vez también creo que en el lado de la inversión dejemos ese negocio para los que saben y los desarrolladores de ese tipo de negocios. Las aseguradoras tienen gran parte de sus tareas terciarizadas, y la otra parte se está volcando mucho la tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿conviene tener tanto dinero inmovilizado en inmuebles para los estados de cobertura? Si uno lo puede prever con la suficiente anticipación, no es necesario después sacar normas vertiginosas y hacer las cosas de manera muy paulatina y lograr que el sector sea de instrumentos financieros puros. ¿Qué crees que va a hacer el mercado con una norma de este tipo? En algún momento se habló de que podía llegar a haber algún tipo de medida cautelar, o solicitar alguna medida cautelar. No hubo hasta ahora una expresión por parte de las cámaras al respecto. ¿Qué consideras que van a hacer? ¿Van a aceptar la norma y van a ir a buscar otros instrumentos, o quizá va a haber algún tipo de negociación al respecto?
Mira, yo no tengo noticias de si se va a hacer algún tipo de acción legal, por lo menos al día de hoy lo desconozco. Lo que sí se empezó a hablar, algo que, vos sabés que en las regulaciones siempre se discutió si las regulaciones afectan solo a los montos que están calzados con relaciones técnicas y los que excedían esas relaciones técnicas eran fondos libres o si no lo eran. Históricamente, hace muchos años siempre se interpretó que lo que excedía los requerimientos de reservas eran fondos libres. En los últimos años, te diría, hará 6 años aproximadamente, 7, se empezó a cuestionar esa visión, diciendo no, que todo debiera encajar dentro de las regulaciones, lo que era patrimonio que está calzado con reservas y lo que era patrimonio excedente. Ahora parecemos estar encaminándonos de nuevo a la vieja interpretación, diciendo no, que es solo lo que está calzado con reservas y lo excedente se podría invertir de una manera que no afecte. Si es así, quizás tendrías un poco más de margen de maniobra de tener LEVACs, pero que no sean computables. No sería una actividad prohibida, pero puedes hacer solo con el excedente. En definitiva, la norma hace referencia al cómputo de los cálculos de cobertura, digamos, ¿no? Sí, hay unas redacciones que no son del todo claras y te da margen para interpretarlo de una manera o de otra. Y las interpretaciones históricamente, con la letra siempre igual, se ha dado de una manera y de otra por parte de la superintendencia. Si ahora las compañías con el excedente pudieran invertir de la manera que quisieran, inclusive comprando LEVACs, creo que eso facilitaría un poco atenuar el impacto, pero estamos hablando de compañías que tengan excedentes, ¿no? Vos sabés que el mercado de seguros en los últimos años no ha logrado mantener grandes excedentes y hoy una inversión que no sea computable en capitales mínimos es un disvalor importantísimo y no todos están con capacidad de invertir excedentes en LEVACs aunque no sean computables, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta lo poco maduro que es el mercado de capitales, sacarle una opción como la LEVACs es una desventaja importante, sobre todo hacerlo en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Todos van a salir a buscar instrumentos reemplazantes, lo cual también van a hacer una propensión a que los rendimientos de esos instrumentos, por la alta demanda que van a tener, se achiquen y compriman spread. Miraría con alguna simpatía los bonos con SER y los bonos con Baldar, que tienen Baldar más un plus y SER más un plus. Miraría también el plazo fijo, ya que creo que va a haber vectores que van a empujar la tasa para arriba, sobre todo en este primer momento hasta que se acomoden en el Banco Central con esta salida. 3 vectores creo que son los que van a hacer, que podrían hacer que la tasa subiera, que son la ausencia del sector asegurador invirtiendo, los ajustes que se vienen en los meses de verano de tarifa y de prosperar el impuesto a las ganancias sobre la renta financiera de las personas humanas. También se va a requerir que la LEVAC tenga algo más de rendimiento para compensar. Entonces, si la LEVAC sube de rendimiento, también lo va a hacer el plazo fijo. Obviamente no puede acompañar porque el plazo fijo, o los bancos mejor dicho, tienen un nivel de encaje que no le permiten equiparar tasa. Pero sí, también va a haber un incremento en los plazos fijos. No, en el tema de la solvencia de las aseguradoras no creo que esto sea generador de un problema de solvencia. Si tuviera la responsabilidad de mirar al sector en qué punto se encuentra en situaciones difíciles o críticas, sí miraría el tema tarifa. Sí miraría el tema tarifa. No puede ser el tema de los resultados negativos. Evidentemente hay una cuestión que todavía no logramos cerrar. Es un negocio que tiene que ser sustentable no por lo financiero, tiene que ser sustentable por el negocio en sí mismo. Habría que ver cómo se va acomodando el mercado financiero, porque en definitiva la tasa a la cual estás colocado en LEVACs son tasas cortas, ¿sí? Con lo cual estás hablando que las LEVACs te quitan la posibilidad de invertir las tasas en buenas tasas que circunstancialmente se dieron en el pasado y que en el futuro no sabemos por cuánto tiempo se va a extender. No tiene obligación las compañías de vender las posiciones que ya tenían, van a tener que reconsiderar la reinversión en otros activos cuando venzan las LEVACs. No estoy tan seguro que eso impacte en la rentabilidad. Habría que ver cómo se dé la evolución de las tasas el año que viene. En general,
Si la inflación se va controlando, las tasas van a ir bajando. Normalmente la tasa es una tasa de política monetaria, la tasa de las LEVAC, con lo cual va a estar asociada al comportamiento de la inflación. Yo creo que puede haber un impacto el año que viene. Las compañías no van a vender su tenencia, con lo cual te diría, no van a poder renovar a lo sumo, pero durante los próximos 6 meses o hasta fin del ejercicio vas a tener una gran parte de las tenencias de la LEVAC todavía en el activo de las compañías. No creo hasta fin de año lo sientas. Puede ser que se resienta un poco. Al año siguiente puede ser que tengas marcado esa imposibilidad de invertir en LEVAX en el resultado financiero. Pero ya no tengo tan claro de acá a un año cómo va a estar esa tasa, ¿sí? Yo espero que esté bajando, porque normalmente estaríamos hablando de un contexto en el cual la inflación baja, ¿sí? Respecto al impuesto, sí, sin duda creo que el impuesto va a afectar la solvencia, sobre todo de las compañías mutualistas, que es las que tienen la novedad, las mutuales y cooperativas de este impuesto. A lo cual acá puede llegar a ser que aumenten tarifas. No creo que el mercado absorba la totalidad del aumento de tarifa para absorber el impuesto. Y creo que por otro lado sí va a haber un reacomodamiento de costos probablemente, ¿no? Cambios en inversión es un tema que realmente tiene en vilo todo el mercado asegurador. Lo seguiremos muy de cerca acá en 100% Seguro. De acá a fin de año, un fin de año muy pero muy movido para el mercado y para toda la economía argentina. Así es, porque además de este tema vamos a estar siguiendo de cerca lo que hace la reforma impositiva y la reforma al mercado de capitales. Veremos qué es lo que sucede si antes de fin de año tenemos deducciones impositivas para promover los seguros de personas. Así que mucha información, obviamente la vas a encontrar como de costumbre acá en 100% Seguro. Por lo pronto, nos vemos el viernes que viene, acá por Metro. Buen fin de para todos. Chau, chau. Thank you.